Soy Ligia Steffen y esto es Volvamos a Empezar, un podcast para hablar abierta e informadamente sobre la sexualidad. Hola a todos, a todas, a todos de nuevo. Gracias por estar en otro episodio de Volvamos a Empezar, siempre con temas que son de importancia para todas las personas, temas que a veces no hablamos mucho. Y el día de hoy pues es uno de esos temas que yo pienso que realmente está súper invisibilizado, que hay mucha información supuestamente en redes, pero creo que desde una perspectiva todavía que muy... Bueno, ya vamos a hablar más del tema mejor para que me comprendan más. Les quería comenzar contando nada más que todo este tema de los llamados trastornos mentales o enfermedades, que a veces hasta me da un poco de... No sé qué decirlo porque tiene a veces una connotación, que se le da una connotación negativa y de mucho estigma, pero que a nivel mundial pues muchas personas viven con alguna de estas enfermedades y no buscan ayuda, ¿verdad? Justamente por el tema de que hay mucho estigma alrededor y que hay mucha desinformación. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema y ahora vamos a ir adentrando más porque también es un tema que tiene mucho que ver con nuestra sexualidad también. Sí. Y para eso pues tengo una invitada, ella es Wendy Aguilar. Ya nos va a contar más sobre ella. Es una mujer con una discapacidad psicosocial y que se reconoce como una mujer antipatriarcal. Gracias, Wendy, por estar aquí. Puedes comenzar y nos contás un poquito más, quizás, acerca de vos. Bien, pues yo creo que lo resumiste muy bien en realidad. O sea, yo soy Wendy Aguilar, soy una profesional del trabajo social que me he dedicado los últimos 20 años de mi vida a trabajar en el sector social en diferentes niveles. Los últimos 2 años hice una transición de trabajar con las organizaciones de sociedad civil y de cooperación a trabajar con la institucionalidad del Estado. Y he seguido con el mismo paso de trabajo de trabajar, coordinar, establecer pactos con poblaciones altamente vulnerabilizadas. O sea, mis 20 años de trabajo han girado en torno a trabajar con niñez, con juventud, con mujeres, con poblaciones indígenas, con poblaciones afro, con mujeres con discapacidad. Creo que los últimos 12 años los he dedicado a trabajar el tema de discapacidad. Y pues para mí es como súper importante visualizarme como una mujer con discapacidad ahora, pero también como una mujer que trabaja por defender los derechos de todas las personas con discapacidad, pero dentro de la misma colectividad de discapacidad para las niñas y las mujeres con discapacidad, que son sumamente golpeadas en este país por todos los tipos de violencia, sobre todo la violencia sexual. Mira, sí, realmente que bueno, sabemos que el hecho de ser mujeres, o sea, nos coloca en una situación bueno, sí, como de desigualdad, ¿verdad? Claro. Y casi nunca se habla justamente de lo que implica entonces ser una mujer y tener una discapacidad, porque todavía estás como dejada de lado. Yo hace poco, te voy a decir, o sea, hace poco, no hace mucho tiempo, y soy psicóloga, conocí el concepto de discapacidad psicosocial y me parece increíble venirlo a conocer después de mucho tiempo que me gradué, ¿verdad? No sé, quizás, y por ahí quisiera empezar, porque muchas personas probablemente no han escuchado este término, que nos contaras un poco qué es una discapacidad psicosocial y cómo vos te reconoces también desde ahí. Pues tampoco es algo tan viejo para mí, es algo realmente nuevo, pues, o sea, creo que en los últimos 6 años he venido como acercándome más al tema, pero acercándome con mucho miedo, porque me acerco al tema desde mi propia vivencia, desde mi propio diagnóstico, luego del procesamiento del duelo, de haber recibido un diagnóstico y finalmente aceptarlo, o sea, llegar a la etapa de la aceptación. Y no se queda en la aceptación, porque una vez que lo aceptas, tenés que internalizarlo y comenzar a tener diálogos con vos acerca de qué vas a hacer con esa aceptación. O sea, lo vas a aceptar, lo vas a procesar, lo vas a trabajar y vas a tratar de ser una persona feliz, apegada a todos sus tratamientos, tanto farmacológicos como terapéuticos, o vas a intentar con una línea que no va de la medicina, sino que va de la espiritualidad, o vas a manejarlo desde la negación también. Hay gente que nunca llega a aceptarlo y se cierra en la negación y finalmente
si lo vas a aceptar y si lo vas a hacer público. Sí. Porque ese es el siguiente paso. Porque al final de cuentas, una mujer con discapacidad psicosocial, que es mi caso, una persona en general con discapacidad psicosocial, pero una mujer con discapacidad psicosocial, se piensa mucho de hacer público el hecho de que tenga un diagnóstico que está asociado a la salud mental. Justamente por lo que vos decías en la introducción, hay demasiado estigma y demasiada discriminación. Para mí, haber recibido mi diagnóstico y procesarlo y aceptarlo, realmente me permitió verme hacia atrás y poder comprender una serie de comportamientos que yo tenía que no estaban dentro de la norma, que a mí me parecía normal, pero a la gente no. Y de repente encontrarme como todo el tiempo lo que tuve fue una discapacidad psicosocial que me imposibilitaba tener procesos de socialización, ¿cómo te diría? Potables en la sociedad. O sea, entonces comienza todo un proceso de regresión, de pensarte, de estudiarte, de entender a la Wendy deprimida, de entender a la Wendy hipomaníaca, de entender a la Wendy en manía, de entender a la Wendy totalmente postrada, porque encontré a una Wendy totalmente postrada también en esto. Y entender esas fluctuaciones que para mí eran normales, parte del día a día tuyo, parte del día a día, pero que para la gente era como, qué rara esta persona, porque a veces anda súper contenta, enérgica y anda súper propositiva, pero a veces anda súper amargada, triste, irritable y no habla nada. Entonces es como, yo constantemente pensaba, ¿será que hay otra personalidad en mí? ¿Será que esto es malo? ¿Es bueno? ¿Qué es? Me lo preguntaba constantemente, ¿verdad? Mi primer diagnóstico lo tuve alrededor de los 13, 14 años y fue un estrés postraumático muy duro que yo viví. ¿El que te dieran el diagnóstico o...? No. O ese Mi fue diagnóstico fue estrés postraumático por una situación que yo viví y que también se alinea con el tema de discapacidad. Yo tengo una hermana que perdió su pie izquierdo. Y ella tenía 11 años y yo tenía 13. Y el día que ella perdió su pie izquierdo, solo yo estaba con ella. Y a mí me tocó llevarla al hospital. Y a mí me tocó darle como primeros auxilios para que no se me desangrara, no se me muriera en el momento. Fue por un ataque violento de hombres, que mi hermana perdió su pie y yo quedé totalmente traumada. O sea, mi hermana perdió su pie, pero yo perdí por un momento la cordura. Y luego, posterior a la recuperación de mi hermana, voy encontrando yo mi supuesta recuperación del trauma vivido. Y lo que a mí me dicen los psicólogos en ese momento es, ella tiene pues un estrés postraumático que se debe a eso y pues va a tener estos síntomas, le pueden dar estos medicamentos, pero mi familia no creía en eso. Entonces, o sea, mi familia creía en la medicina, pero no sabía que más allá de la medicina está también la psicología y están otras herramientas que pueden hacer que una persona sea saludable. Otras cosas que a veces no son como tangibles, o sea, que no son tangibles y que por eso muchas personas se niegan, como vos decís, o tienen ese proceso de no aceptarlo, porque no es como que mires una radiografía y tengas eso, te golpeaste, tengas un E15 o miras el resultado del laboratorio. Es otra cosa que también parte de una vivencia muy subjetiva, o sea, subjetiva, interna, personal. Así es. Entonces, no recibí ningún tratamiento, no recibí ninguna terapia, no recibí ningún acompañamiento. Me tocó trabajarlo a mí sola, el tema adolescente y trabajarlo a mí sola. Y ahí empezaron como ciertas fluctuaciones en mi forma de vivir, en mi comportamiento, formas de ver la vida que eran bastante diferentes al resto, pues. Y yo lo sabía, siempre supe. Es como...
siento que yo puedo ver otras cosas. Y otras personas probablemente miran otras cosas también, pero yo sé que estas cosas que yo estoy viendo me hacen sentir cosas. Y eso que me hace sentir no necesariamente bonito. Entonces me lo sabía, me lo dialogaba conmigo siendo adolescente. Tuve varios intentos de suicidio siendo adolescente y que estaban justamente apegados a eso, ¿no? Al trauma vivido, a los traumas vividos, porque a ese se suman varios, claro, que se viven sobre todo en la pobreza, en la marginación. Yo nací en una familia muy humilde. Mi papá se dedica a la construcción y mamá era ama de casa y eventualmente vendía tortillas. Y también nos incluía en el tema del negocio de la venta de las tortillas. Entonces, no crecí en una familia privilegiada, no crecí en una familia con acceso a la medicina, y peor a la salud mental, claro, pues. Entonces, nos tocó construir con mi hermanita también, porque yo siempre pensaba en ella. O sea, dije, claro, yo estoy sintiendo esto, pero la que perdió el pie fue ella. Entonces, siempre pensaba en ella. No tenía muchas formas de comunicarme con ella, porque en primera instancia estaba en el hospital. Y cuando salió del hospital, teníamos una barrera de no poder hablar de lo que había pasado, de lo difícil que había sido lo que había pasado. Entonces yo creo, Ligia, que esa primera etapa de mi vida, que es la adolescencia, fue sumamente caótica, y justamente fue caótica por eso, porque tenía un diagnóstico y no tuve un tratamiento. Y no tuve un tratamiento porque no tenía acceso a la salud mental. Mis papás no creían en ello y no pensaban que era tan importante para mi vida como realmente lo era. Creo que encontré un poco mi estabilidad más en los 20, cuando comencé a trabajar a los 18 años, muy, muy joven, en proyectos sociales directamente. Entonces, me refugié completamente en el trabajo. Y creo que al final eso hizo que construyera una carrera muy joven, porque ahora tengo 38 años, pero tengo 20 de trabajarlos, o sea, empecé a los 18. Entonces, porque me aferré al trabajo, me apegué al 100% al trabajo, porque había algo que me satisfacía mucho, y era ver a la gente feliz, ver a la gente cómoda, ver a la gente aprendiendo, ver a la gente compartiendo. Entonces, me di cuenta que había una súper vocación en mí en eso, y dediqué mis energías cuando las tenía a eso, porque siempre estuve fluctuando entre momentos de mucha profundidad y momentos de mucha altura. No volví a tener un diagnóstico sino hasta el 2015. En el 2015 vuelvo yo justamente porque me rebasaba ya, o sea, las situaciones que estaba absorbiendo, que estaba creando en mi cabeza, que no existían, y que estaba viviendo. Entonces, tomé la decisión de volver a buscar ayuda psicológica. Y ahí me remiten a la psiquiatra, y la psiquiatra me diagnostica depresión recurrente. No tuvieron resultado los medicamentos en ese entonces. Profundiza más en el diagnóstico. Un año después me dice que no es depresión recurrente, que es depresión mayor, y que realmente tengo que apegarme a mi tratamiento farmacológico. Y creo que cometí un gran error, porque estuve en tratamiento farmacológico un par de meses, me sentí mejor, y cuando me sentí mejor lo abandoné. Entonces volví exactamente al punto de partida otra vez. Y no te das cuenta en el momento el error que estás cometiendo al dejar tu tratamiento. Y justamente por eso, porque todavía no has aceptado el diagnóstico y te negás al hecho de que realmente tenés un padecimiento crónico, y además un padecimiento crónico mental. O sea, te negás mucho. Entonces me negué en el 2016, dejé el tratamiento, me negué, y a finales del 2019 volví a tener una crisis que me hizo tocar fondo y llegar a un momento de hospitalización. Wow. Qué duro, porque ha sido todo un proceso
esto, pues, de ser diagnosticada, de vivir con el diagnóstico, pero no trabajarlo. O sea, el tema de no trabajarlo porque, y quizás también la parte de la información, ¿no? O sea, cuando no sabemos qué, o sea, sabemos qué es, pero todavía no sabemos qué significa en nuestra vida o en la vida de la gente lo que nos están diciendo que tenemos. Y sobre todo lo que vos mencionás también, el tema de, bueno, lo que implica decirle a la gente también, ¿no? Porque da mucho miedo. Porque también o sea, este tipo de diagnósticos y este tipo de trastornos te incapacitan, pues, en algunos momentos. Y cómo le enfrentas el decirle a alguien, no puedo ir hoy, no puedo hacer esto hoy porque tengo depresión. Mucha gente lo ve como, pues, lo han visto quizás muchas de las generaciones y todavía algunas, como más jóvenes, digamos, que es un invento, que eso, que es que estás perezosa, que es que estás que nos consintieron mucho. Exacto. Entonces es bien duro y interfiere en muchas áreas de la vida que probablemente no nos dicen también que va a interferir. Yo creo que sobre todo es muy triste. O sea, es muy, muy triste recibir un diagnóstico. Por ejemplo, yo sé que todos los días se diagnostican personas con diabetes. O sea, todos los días se diagnostican personas con insuficiencia renal, con cáncer, que no son enfermedades menores. Y hay pues todos unos protocolos establecidos de cómo se van a abordar estas enfermedades que también son súper fuertes, ¿no? Pero el problema del tema del abordaje de la salud mental es que es tan individual. Sí. Es tan individual y tenés que poner tanto de tu parte como la persona que está recibiendo la terapia, aceptarla, internalizarla, hacer ejercicios, confiar en tu terapeuta, conocerte más allá de lo que crees que te conoces. Crear nuevos pactos con vos misma, o sea, es súper difícil. Y la parte del miedo está asociada estrechamente, pero estrechamente a toda la discriminación a la que vos ya sabes que vas a ser sujeta. En el 2019 yo puse una denuncia de violencia sexual que yo había sufrido en uno de mis trabajos. En una ONG que trabajaba por la defensa de los derechos humanos, el director ejecutivo cometía prácticas de abuso sexual muy graves. En su momento yo laboré para esa asociación y en algún momento esta señora a mí se me insinuó de manera sexual, acorralándome en una habitación incluso, ofreciéndome bebidas alcohólicas. Yo entendí inmediatamente lo que estaba pasando en la escena y huí del lugar. Pero me quedé callada. Eso fue en el 2012 y me quedé callada. En el 2019 empezaron a través del Me Too, la iniciativa Me Too Honduras, empezaron muchas compañeras que habían laborado para la misma ONG a denunciar a ese director por abuso sexual. Y yo me sentí fatal, me sentí súper culpable porque pensé, si tal vez yo hubiese hablado en el 2012, mis otras compañeras que durante el 2013, 14, 15, 16, 17 y 18, muchos años, estuvieron sufriendo violencia sexual por parte de este señor. Cuando yo hice mi denuncia pública, sumándome al Me Too Honduras, lo primero que comenzaron a hacer, sobre todo hombres asociados a este hombre, fue a decir que mi denuncia no tenía ninguna validez porque yo era una persona que tenía problemas mentales. Y eso me revictimizó de una manera muy, muy, muy fuerte. Y entonces ahí es donde asociamos todo el tema del ejercicio de la sexualidad también a el estigma y la discriminación si sos una persona que tiene un trastorno mental. Sí, ¿por qué? Porque entonces pareciera como que se justifica. Sí. Entonces... O que no tenés lo que vos decís, o que no tenés credibilidad, porque eso como que no está, o sea, no está asociada una cosa con la otra, o sea, sos una persona, o sea, funcional como cualquier otra persona.
Y en realidad, fíjate que eso no es una cosa que solamente está en el imaginario colectivo. Uh-huh. El hecho de que una persona con un trastorno mental es una persona totalmente deficiente. Uh-huh. O sea, en realidad eso, incluso la legislación hondureña todavía no reconoce la capacidad jurídica de ciertas personas con cierto tipo de discapacidades. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No solamente yo estoy siendo discriminada y cuestionada en mis denuncias por el abusador y sus socios, y sus amigos y amigas, sino que también por la misma institucionalidad que no protege la capacidad jurídica de muchas personas con discapacidad. Y creo que eso es algo que hay que trabajar mucho en este país, o sea, regresarle la capacidad jurídica a las personas con discapacidad y sobre todo a las personas con discapacidad psicosocial. Y bueno, hice como todo un círculo desde mi primer diagnóstico hasta mi último diagnóstico en el 19, después de mi hospitalización. Tuve un diagnóstico, digamos, más acertado. Uh-huh. Y me dicen que no es un trastorno de depresión recurrente ni depresión mayor, sino que lo que yo estoy presentando es un trastorno afectivo bipolar tipo 2. Uh-huh. Tuve que pasar una hospitalización de 12 días totalmente horrorosa, uh-huh. Totalmente violenta, totalmente traumante en una institución pública, para poder darme cuenta que yo tenía un trastorno afectivo bipolar. Uh-huh. Creo que del tema de la experiencia en la institucionalización de personas con enfermedades mentales es otro podcast totalmente aparte, porque definitivamente esa es otra de las debilidades en la institucionalidad, es justamente poder atender no solamente las personas que entramos en crisis y que tenemos que ser hospitalizadas, sino realmente trabajar de manera integral para que los diagnósticos sean oportunos. Claro. O sea, si yo hubiese tenido un diagnóstico oportuno en mi adolescencia, cuando empecé a mostrar los síntomas de lo que es hoy mi bipolaridad y que la acepto muy orgullosa, probablemente mi historia se contaría diferente y no es que yo anhele que haya una diferencia en lo que ya pasó, pero sí creo que puedo hacer mucho para garantizar de que eso no tenga que pasarle uh-huh. a otras mujeres y para luchar porque tengamos diagnósticos oportunos. Claro. Al final, creo que mi primera meta, una vez que me recuperé, me costó mucho. En el 2019 tuve mi crisis, me hospitalizaron 12 días, salí del hospital y estuve 2 años totalmente incapacitada. Uh-huh. 2 años. 2 años luchando por la adhesión de los medicamentos uh-huh. a mi cuerpo, buscando la dosis adecuada, buscando el tratamiento adecuado, la medicación. 2 años. Y fueron muy duros porque fueron 2 años donde no trabajé. Fueron 2 años donde no hice activismo, que es algo que me encanta por las causas que pues yo abandero. Fueron 2 años de mucho silencio, fueron 2 años de mucha depresión, de mucho sufrimiento y es 2 años de luto, de cuando me dan el diagnóstico definitivo y la aceptación. Y cuando lo acepto 2 años después, cuando encuentro la dosis adecuada de medicamentos, cuando mi cuerpo se adhiere al tratamiento farmacológico, logro reflexionar mucho y digo, ninguna mujer, ninguna niña, ninguna persona debería de pasar por todo lo que yo pasé solo para obtener un diagnóstico, solo para eso. En la institucionalidad pública realmente que trabaja el tema de salud mental y en realidad solo hay 2 hospitales en Honduras. Solo, sí. Un público privado en San Pedro Sula y uno público aquí en Tegucigalpa, que es el Hospital Mario Mendoza. ¿Y el Santa Rosita? Y el Santa Rosita, porque el Santa Rosita es psiquiátrico como solo para internamiento de casos ya muy, muy graves. Uh-huh. Y el Mario Mendoza, pues sí, siempre atienden estos tipos de casos graves, pero definitivamente eso pasó en el 2019, o sea, ya pasaron casi 4 o 5 años. Y esta es la primera vez que yo públicamente hablo de que estuve institucionalizada, uh-huh.
y que mi experiencia definitivamente es una de las experiencias más horrorosas de mi vida. Que te obliguen a bañarte desnuda frente a todas las demás pacientes, también desnudas, con agua helada a las 5 de la mañana, que durmas en camillas frías, sin cobijas, sin almohadas, que tengas que compartir tu cama cuando no hay suficientes camas, que no hay una clasificación por los tipos de trastorno y vivencias que se tienen. Yo, por ejemplo, durante mi estadía en el hospital casi fui abusada sexualmente por otra paciente mujer que tenía trastorno de personalidad múltiple y en una de sus personalidades era un hombre abusador sexual. Y entonces se abalanzaba contra las otras pacientes para manosearlas, para tocarlas y para balbucear cosas muy obscenas. Y eso era un trauma sobre otro trauma dentro de lo que pasaba a lo interno. Sí. Que te mediquen y que no te den una explicación de qué es lo que te están dando y qué es lo que te están poniendo. Y finalmente que te amarren. Que te amarren. Yo fui amarrada, Ligia. Qué horrible. En 2 ocasiones. Y quienes te amarran son hombres. Son hombres muy grandes y son hombres muy fuertes. Entonces, eso no debería ser normal en ningún país. Eso no debería pasar en ningún país. Creo que como vos decís, o sea, que estás pues hasta ahorita hablándolo públicamente, creo que es como una vivencia de mucha gente, como eso, como mantener, o sea, es como una parte de nuestro país y de nuestra sociedad que no nos percatamos que está pasando, y obviamente, pues mi experiencia no es para nada igual. Yo hice mi práctica en el Mario Mendoza, y cuando lo dijiste ahorita pensé en que podría inclusive significar un trauma para una persona estar hospitalizada por cualquier cosa por cualquier razón, podría suponerte más bien sumarle un trauma, porque en aquel momento que yo estuve ahí, o sea, las condiciones, yo miraba, yo decía, wow, o sea, hombres, por ejemplo, hombres y mujeres juntos, lo que puede significar también violencia sexual, historias horribles también de violencia de enfermeros o de médicos, bueno, son tantas cosas que se vive, yo creo que como que no nos damos cuenta que eso está pasando, pues, o sea, en nuestro país, en nuestra sociedad, si no conocemos a alguien que haya pasado por eso, si no lo hemos vivido realmente, porque, como vos decís, tampoco hay hospitales, y para ir a internarte tanto tiempo en un hospital ocupa recursos, o sea, para un hospital privado ocupa recursos que la mayoría de la gente en nuestro país no tiene. Claro, yo en ese momento no tenía los recursos para pagar atención privada, mi familia tampoco tenía los recursos y la única alternativa que teníamos era el internamiento en el hospital público, en ese hospital público. Y mira, tampoco voy a satanizar lo que hay, porque es lo que hay. Es lo que hay. O sea, y por eso que hay, muchas personas se salvan también. O sea, es como una moneda al aire, o sea, no sabes de qué lado va a caer, si del lado de me salvaste o del lado de me terminaste de hundir. En mi caso fue una función de los dos. O sea, me salvaron porque impidieron que me hiciera daño, claro, o que le hiciera daño a terceros. Pero me hundieron en una depresión de 2 años, tratando de buscar explicaciones a todo lo que había vivido. Porque además hay una cosa, Ligia, aquí que es muy importante, es yo, una profesional del trabajo social, una mujer con mucha experiencia de trabajo con las comunidades, con las personas, reducida a estar desnuda en una ducha, de manera casi pública, ¿va? Frente a todas las demás, a tener que tomarme los medicamentos sin tener ninguna explicación y no poder preguntar, porque si estás preguntando, entonces sospechan que estás teniendo un ataque psicótico, y si tienes un ataque psicótico, lo único que pueden hacer es amarrarte y supermedicarte en contra de tu voluntad. Entonces, tenía tanto miedo estando adentro que decía, pero si pregunto esto, pero si digo esto, pero si quiero un poquito más de comida, pero si no me quiero tomar la pastilla, o sea, cualquier cosa, o sea, era un temor. Y me sentí súper pequeñita, me sentí totalmente pequeña, totalmente indefensa. Solo mi familia sabía de lo que estaba pasando y me estaban acompañando en eso, y mi pareja de ese entonces. Y fue sumamente difícil.
O sea, fue sumamente difícil y tuve una ruptura completa, con todo lo que estaba haciendo, con todas las tareas que había encarado, con los trabajos que tenía encaminados, tuve que abandonarlos absolutamente todos. Al salir del hospital tuve que escribir 1000 correos electrónicos de las consultorías que tenía para poder explicar y esperando que tuviesen empatía de por qué estaba retrasada en las entregas, en los productos y en los procesos, porque incluso esa es otra cosa, o sea, el tema de la no comprensión de los padecimientos mentales, no solamente está con tu familia cuando no los acepta, ¿va? O no los cree, porque creen otras cosas, sus imaginarios son otros. No solo están las personas que te van a señalar y que te van a discriminar y que van a anular tu capacidad jurídica, sino que también está también en la parte profesional, en la parte laboral, ¿y cómo la gente va a creer en mí después de esto? O de verdad la gente podría creer en mí después de esto. Y empecé al salir de ahí a informarme más sobre el trastorno afectivo bipolar, a buscar algunas colectividades virtuales, a conocer personas en toda Latinoamérica, aglutinadas en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, canales de Instagram, y a conocer más de las experiencias, a conocer otras personas, a conocer personas de Honduras también que tenían el mismo diagnóstico. He conocido personas fabulosas, tengo un círculo de amigas que todas somos diagnosticadas con un trastorno afectivo bipolar, pero también con otros trastornos mentales, y ha sido maravilloso porque me he encontrado y me he comprendido más, poniéndome frente a otras compañeras que tienen vivencias similares y que sus imaginarios se acercan más a los que yo he tenido también, porque nuestra forma de pensar y procesar los hechos, los sentimientos, la química de nuestro cerebro es totalmente diferente al resto, pues. Y aprender todo eso. Y luego comenzar a reconocerme como una persona con discapacidad psicosocial, una mujer con discapacidad psicosocial, esa es otra historia. O sea, es otra historia empezar a hacerlo de manera pública, de manera empoderada, de manera informada, y darte la tarea de explicarle a toda la munda completa que definitivamente no vas a permitir ni 1 milímetro de discriminación, o sea, nada. Y eso fue lo que yo hice hace 2 años y medio. Le dije a una de mis psicólogas favoritas, Gina Amaranta, que es una de mis grandes amigas, le dije: Gina, en algún momento yo voy a comenzar a hablar, yo voy a comenzar a trabajar y yo voy a comenzar a articular sobre el tema de discapacidad, porque nadie lo está haciendo de manera comprometida en el tema de discapacidad psicosocial, porque en Honduras hay mucho trabajo referido a las discapacidades intelectuales, las discapacidades físico-motrices y las discapacidades sensoriales. Pero en el tema de discapacidad psicosocial, incluso el primer informe que yo leí referido al tema ni siquiera era de una colectividad hondureña, sino que era de El Salvador, que había venido a Honduras a estudiar el tema de las violaciones de derechos humanos a personas que tenían padecimientos mentales. Y me leí el informe, me empoderé, lo socialicé con mis compañeras y le dije: yo creo que es momento de que empecemos a trabajar ese tema, que lo empecemos a hablar, que lo empecemos a abordar. Y afortunadamente, hoy por hoy, al menos dentro de la institucionalidad pública, se están reconociendo ya 7 discapacidades. Y a esas 7 discapacidades se agregaron 2 más, que es la discapacidad orgánica, que son todas las personas que tienen, por ejemplo, insuficiencias renales, hepáticas o del corazón. Del corazón, Y las discapacidades psicosociales. Y ya están tipificadas, y ya están reconocidas, y ya están integradas a toda la responsabilidad de cumplimiento de derechos que hay. Ahora hay que trabajar muchísimo, por ejemplo, por garantizar de que no tengamos que llegar a ser hospitalizadas, sino que podamos tener diagnósticos oportunos, diagnósticos amigables también, porque la forma en la que te dan el diagnóstico también dice mucho de cómo lo vas a asimilar.
Entonces, eso, básicamente, Ujú. creo que acercarme a otras mujeres, sobre todo, solo con mujeres he estado más trabajando que tienen discapacidades psicosociales, pero específicamente trastorno afectivo bipolar. Porque también otra cosa que me he dado cuenta que dentro de la colectividad de las mujeres que tenemos discapacidades psicosociales, la diversidad de los tipos de discapacidad psicosocial que hay, o sea, no es lo mismo una mujer que tiene una esquizofrenia con una mujer que tiene el trastorno afectivo bipolar. Y aún así variamos en el mismo espectro del trastorno afectivo bipolar, porque están el tipo 1, el tipo 2 y el mixto. Sí. Entonces, hay una variación completa y me di cuenta que es también súper complejo trabajar en colectividades de solo mujeres con discapacidades psicosociales. Y es por eso que es súper importante el tema de la inclusión en los trabajos colectivos de mujeres. O sea, que Sí. nosotras las mujeres con discapacidad psicosocial no tengamos que estarnos reuniendo nosotras solitas, sino que nos estemos reuniendo con otras mujeres, con otras colectividades y que poco a poco nos vayamos incluyendo en todo el engranaje social. O sea, yo creo que eso es algo que yo quiero tener como tarea, es tratar de ir descubriendo los caminos, las metodologías y los procesos que nos permitan no tener grupos solo de mujeres con discapacidad psicosocial, sino tener mujeres con discapacidad psicosocial en todos los grupos. Okay, ajá, sí. Sí, y fíjate que eso me parece bien interesante y también con lo que dijiste hace ratito acerca de la parte del contexto y de cómo se viven también, en este caso, pues las discapacidades psicosociales como a lo individual. También ver esto como hay cosas en el contexto que también aportan negativamente a cómo se vive, a estas cosas que vos decís, cómo te dan un diagnóstico, el que no hay un tratamiento oportuno, el que tengas que pasar por todas estas cosas, como que también hay una responsabilidad social, pues, o sea, generalmente es como anda vos a tratártelo vos con tu psiquiatra o con tu psicólogo en el caso que de repente tengas el acceso, ¿verdad? Y ahí mira, o sea, ahí anda vos y no hay como esta cosa, este cuidado social también en el trabajo, incluso en las redes de amistad, en las familias, o sea. Sí, a mí para aceptar mi diagnóstico, para transitar mi duelo y luego reconocerme como una mujer con discapacidad psicosocial, tuve que dejar mucha gente atrás. Tuve que dejar muchísima gente atrás, muchísima gente que yo sabía, que sabían que habían huecos débiles en mi ser y que se habían estado aprovechando mucho de eso. Entonces reconocer eso también duele mucho y comenzar a dejar atrás grupos, personas, causas por no sentirte parte de y por sentirte cuestionada, excluida y discriminada plenamente. Entonces creo que el duelo te sirve justamente eso, para llorar todo lo que estás dejando atrás y lo que estás aceptando de ahora en adelante. Y así lo he visto y me ha gustado, fíjate, adherirme a mi tratamiento, confiar en mis terapeutas. Yo tengo terapeutas, tengo una psicóloga, tengo una psiquiatra. Mi psiquiatra, cuando yo ya decidí salirme de los servicios que prestaba la institucionalidad pública y pasarme a recibir servicios de la institucionalidad privada, que es un privilegio. Yo me siento todos los días agradecida por tener las posibilidades económicas que me permitan pagar mi tratamiento en el área privada. Sí. Soy muy afortunada, no todas mis compañeras tienen esa capacidad, incluso en el nudito que nos hemos hecho de mujeres bipolares, muchas veces nos complementamos, nos intercambiamos medicamentos, si una no tiene y estamos usando el mismo, nos los mandamos por bus porque somos mujeres de todo Honduras. Si alguien no lo puede comprar, le hacemos la huaca para que lo compre. Nos estamos comunicando de cómo estás en depresión o estás en hipomanía, necesitas apoyo, necesitas que te escuchen, estamos como tratando de tener comunicación entre nosotras. He hecho, como te dije, un par de amigas muy valiosísimas ahora, cómplices de todo lo que se puede construir en temas de salud mental y discapacidades psicosociales aquí en Honduras, porque eso es otra cosa, que todo está por hacer. Sí. En el tema de discapacidad psicosocial, en este momento en Honduras, todo está por hacer. Y en ese todo por hacer, yo creo que deberíamos poner la mirada en intervenir en los hospitales. La intervención de los hospitales es urgente. O sea, la intervención del Hospital Mario Mendoza
es urgente. Como también es urgente la aprobación de una política pública de salud mental que ponga en el centro de todos los derechos humanos de todas las personas, que tenga suficiente presupuesto y que garantice que las personas no solamente van a llegar totalmente heridas y destrozadas a buscar apoyo para salvarse, sino que van a tener procesos amigables desde el diagnóstico hasta su adherencia al tratamiento, garantizar la disponibilidad del tratamiento, porque también. Los medicamentos psiquiátricos son sumamente costosos. Son carísimos. Y mucha gente que llega, por ejemplo, al Mario Mendoza, llegas y a veces no hay, llegas y está... bueno, hay una serie de situaciones, ¿verdad? Gente que tiene que venir de todos lados del país, porque como mencionamos, no hay hospitales o centros que brinden estos medicamentos en todas partes del país. Esa es la otra historia, porque, por ejemplo, durante los 2 años que yo estuve luchando por encontrar el tratamiento, por tener la adherencia al tratamiento, a mí me tocaba ir a recoger los medicamentos cada mes al Mario Mendoza. Y las condiciones en las que haces fila, expuestos, los medios de comunicación llegan, te enfocan la cara, están ahí como hostigando con preguntas bastante incómodas. Luego, cuando logras accesar del portón hacia adentro, tenés que hacer filas interminables solamente para sacar tu medicamento. Y luego, cuando llegas a la ventanilla de la farmacia, que te digan que de los 2, 3 medicamentos que usas, solo hay uno, o solo hay 2, o no hay ninguno. Entonces, empezar a tener la preocupación de si puedo comprarlos, si los puedo comprar, bueno, los compro, pero si no, voy a volver a caer en crisis. Sí. Voy a tener que empezar de cero. Y así sucesivamente. Y luego las historias de todas las personas que mientras hacía fila, pues me ponía a platicar. Y gente que me decía, no, yo vengo de Opatoro, de Intibucá. Y no, fíjese que ella refiriéndose a la paciente, si era un familiar o la paciente, y empecé a escuchar historias, no, mire, mi intento de suicidio fue en tal año, o yo tengo 10 años de venir a traer medicamentos y a veces hay, a veces no hay. Ver personas que están siendo ingresadas, todo sucediendo en el mismo momento y realmente es una experiencia bien extraña, es una experiencia sumamente extraña. Te da vergüenza los primeros días que vas también. Los primeros meses a mí me da vergüenza. Yo no quería que nadie me viera haciendo fila afuera del Mario Mendoza para sacar mis medicamentos. Sí. Y bueno, y al final había algo que quería decir antes cuando vos me decías que bueno, que teníamos que trabajar pues juntos y juntas para también lograr el tema de los accesos. Pero luego, por ejemplo, me encontraba con historias de gente que no cree en las discapacidades psicosociales, sino que dice, es brujería. Ah, sí. O sea, la visión cultural, sí, la visión cultural. De todo, no. No, es que fue que a ella le hicieron brujería y fíjense que quedó así después de que le hicieron brujería. Y en realidad lo que la persona está presentando es una discapacidad psicosocial. Sí. Entonces, también ir abriéndose camino en el mar de imaginarios que hay desde lo cultural acerca de qué son las discapacidades psicosociales, cómo se viven, cómo se manifiestan y cómo deberían de abordarse. Sí. O sea, porque sí, yo había gente que se me acercaba, incluso de mi propia familia, y que me decía, ¿y no querés que probemos otras cosas? Y yo, ¿cómo que otras cosas? No sé, yo conozco una curandera o yo conozco un curandero que nos puede decir qué podemos tomar y qué podemos hacer o no, yo creo que eso viene de un mal de ojo que no fue tratado, cosas así. O sea, yo he escuchado un sinnúmero de cosas que realmente a veces te dan risa. Sí. Te dan risa. No vienen de un mal lugar, quizás, ¿verdad? De una mala intención. No vienen de una mala intención. De una mala intención vienen, como cuando te dije que los defensores del abusador sexual decían que mi declaración no tenía ningún valor porque yo era una persona que tenía un padecimiento mental. Ahí hay dolo. Sí. Pero en una señora que amablemente te dice, y no he probado ir donde en tal pueblo dicen que hacen buenas limpias. Usted lo que ocupa es una limpia. O sea, me encontré muchísimas veces con este tipo de cosas. Creo que los últimos
2 años y medio han sido años y medio de mucha estabilidad para mí y sobre todo de mucha estabilidad porque me he mantenido súper firme en las terapias. Uh-huh. Creo en el poder de las terapias, creo en el poder de la confianza que podés establecer con tus terapeutas para ser 100% sincera y honesta en tus terapias y garantizar que esa persona te va a apoyar y te va a dar las herramientas para que logres llevar tu día a día con tu padecimiento, porque a pesar de que uno está medicado, muchas veces siempre pueden ser evidentes las manifestaciones de tu padecimiento. O sea, yo he tenido bajones, siempre estando en tratamiento, he tenido bajones muy profundos que me han incapacitado hasta por 15 días, en donde tengo que volver a buscar una regulación del medicamento, subirle a uno o bajarle a otro para garantizar de que voy a volver a estar en eutimia. O sea, la eutimia es el sueño de todas las personas que tenemos un trastorno afectivo bipolar y identificarla y cuando la está viviendo es súper bonito, es súper bonito y decir, oh, llevo como 2 meses en eutimia, no he tenido un pico de energía que me lleve a una hipomanía, pero tampoco he estado deprimida, entonces tengo mis 2 últimos 3 meses han sido maravillosos. Y de repente entrar en un ciclo de hipomanía durante 15 días, 2 meses, que es sumamente desgastante, es estresante, es cansadísimo porque tenés tanta energía que no puedes ni siquiera dormir. Sí. Y querés trabajar y querés hacer y inventas 1000 cosas o estar 15 días totalmente hundida en la depresión. O sea, el hecho de que tengas la medicación solo disminuye, digamos, en cierta medida las manifestaciones de tu discapacidad. Pero es como, y lo pongo así y a veces yo intento quizás explicar, porque yo sé que también el tema de los medicamentos es un estigma también, es un proceso también, y es que lo explico como, por ejemplo, si tenés una diabetes, si tenés un hipotiroidismo, igual tomás tus medicamentos, pero igual puede pasar que de repente te das cuenta que durante un tiempo se te desreguló y necesitas lo que vos decís, modificar dosis, o sea... Y ahí es donde radica la importancia de mantenerte en la terapia, porque a veces cuando ya encontraste la eutimia durante 3 meses o 6, porque pueden haber periodos muy largos de eutimia, la eutimia es cuando estás en tu estado equilibrado, o sea, no estás ni muy arriba ni estás muy abajo, estás equilibrado. Entonces, tener 6 meses de eutimia, por ejemplo, es maravilloso, pero de repente volver a caer y es ahí, o sea, si vos tenés eutimia y crees que ya estás sanada, estás curada, como muchas veces la gente piensa que las discapacidades se pueden curar, o sea, las discapacidades son condiciones crónicas que en interacción con las diferentes barreras que presenta la sociedad se convierte justamente en eso, en una discapacidad. Sí. Entonces, para mí, mantenerme firme, disciplinada y con lazos de confianza fuertes con mis terapeutas, sobre todo con mi psiquiatra, que ya tengo más de 2 años de estar con ella, creo que es lo que me hace realmente tener confianza en mí misma, creer en mí misma, creer en todas las capacidades que tengo y tampoco autosabotearte, porque eso puede pasar y pasa, o sea, sufrís tanta violencia. Hoy una persona con mucha mala intención me dijo, ¿y se tomó su pastilla? Así, o sea, es una forma muy sutil de insultarte, o sea, de insultarte, de cuestionar tu comportamiento, de cuestionar tus decisiones, de cuestionar lo que estás haciendo. Y es algo que me pasa muy seguido realmente, o sea, no quiero normalizarlo, quiero siempre estar teniendo un ojo fino para poder observar las personas que están como queriendo tener expresiones de discriminación, querer como herir también. Querer herir forma, también, sí. O quererte recordar que no sos normal. Normal, entre comillas. Normal, entre comillas, sí. Entonces, eso a mí realmente trato de tener un ojo fino porque me pasa a mí y sé que le pasa a otras personas y tenemos que comenzar a denunciar esas conductas. Sí, y ahorita que lo dijiste me hizo recordar que mucha gente hace chistes de eso también, o sea, ay, de seguro es que no se tomó su pastilla, aunque no necesariamente tomes pastilla, pero la gente lo usa mucho como el chiste, ¿no? Como como mofa, ¿no? Como mofa y no te das cuenta de que
sí es un estigma. Entonces, sí lo es, claro. Este tema de referirte a los medicamentos como algo malo, y que hace esto, justamente que mucha gente, pucha, voy a tomar un medicamento por mi salud mental, ¿qué va a pensar la gente? No quiero esto, lo dejo cuando ya estoy bien. Bueno, viene un montón de cosas por eso. Sí, no, y vos no cuestionás a las personas que tienen diabetes por tomarse sus medicamentos. O sea, no cuestionás a las personas que tienen hipertensión, o sea, en realidad, pero sí cuestionás a las personas que tienen discapacidades psicosociales, diagnósticos psiquiátricos y que toman medicamentos. O sea, ojo ahí, ¿verdad? Ojo ahí. Y es algo que nos toca trabajar en todas las esferas de la sociedad, en toditas, o sea, por ejemplo, la vez pasada yo quería tener acceso a uno de los establecimientos comerciales, quería tener acceso a un estacionamiento de discapacidad. No me sentía bien ese día, sentía que andaba exageradamente cansada, andaba irritable, tenía que hacer un par de trámites bancarios y le pedí a uno de los asistentes que estaba en los parqueos que me permitiera estacionarme ahí y se cerró. Se negó que yo no tenía derecho a estacionarme ahí. Y eso me ha despertado como poderosamente el interés de comenzar a hablar más de la discapacidad psicosocial, de ser una persona con discapacidad social que es pública y que puede dialogar y que puede conversar sobre estos temas de manera abierta para que otras mujeres también se atrevan a hablar y a compartir sus experiencias, no para que se burlen, no para que les señalen, no para que les discriminen, sino para que aprendan. Sí, y es porque, o sea, yo me imaginaba en ese momento diciéndole al Señor, mire Señor, yo soy una persona con discapacidad psicosocial, los últimos días no me he sentido bien, si yo hago mi trámite rápido y salgo rápido, voy a poder estar bien, o si me da un ataque de pánico mientras estoy haciendo el trámite, si tengo acceso a mi vehículo de manera rápida, me puedo encerrar o me puedo ir, pero por eso es que también es importante garantizar la accesibilidad en todos los niveles para todos los tipos de discapacidades. Una mujer o una persona en general con epilepsia, por ejemplo, que es un trastorno neurológico que a veces también está asociado a trastornos mentales o intelectuales, es una persona que fácilmente es alguien que se puede estacionar en el primer estacionamiento, porque si tenés un ataque de epilepsia, tenés que tener la forma más rápida de salir del establecimiento para poder controlar el ataque o para poder asistir a un establecimiento de salud. Y esas son las cosas que todavía no se comprenden, de las que se llaman discapacidades invisibles, porque ese es otro tema. Están las discapacidades visibles y están las discapacidades invisibles. Y las discapacidades orgánicas, las discapacidades intelectuales y las psicosociales son discapacidades invisibles. O sea, si no lo decís, si no lo haces de conocimiento, probablemente va a pasar totalmente desapercibido. O se va a evidenciar en un momento de crisis. Sí, ahorita me recordé de una chica que en una actividad que tuvimos en Guatemala, ella venía de Jordania, y ella andaba con un cafete y su cinta era amarilla de girasoles. Yo no sabía eso, yo me metí a buscar de una campaña que lanzó una aerolínea para que las personas, ella tiene no sé realmente qué es, ¿verdad? Pero entiendo que es una enfermedad crónica y no puede estar parada, o sea, haciendo las filas tanto tiempo, inmigración y todas esas cosas. Pero entonces, eso es como para indicarle a la gente que ella tiene una discapacidad que no es visible, pero que hay barreras que le puedan hacer que ella pues se sienta mal. Pero bueno, yo creo que no, o sea, yo no, me acabo de dar cuenta de que se hizo esta campaña, y creo que pues es una forma, aunque claro, ¿verdad? También puede ser un poco difícil para alguien decir, bueno, voy a ponerme esto y que las demás personas sepan que esto implica que tengo una discapacidad que no es visible. Sí, yo conocía la campaña, me gusta mucho la idea, incluso tuve acercamientos con el Instituto Nacional de Migración para ver la posibilidad de que se pudiese replicar y que las personas con discapacidades invisibles pudiesen obtener de manera gratuita dentro del aeropuerto el cordón que generalmente los equipos de las tripulaciones de los aviones y los servicios de los aeropuertos entienden de manera inmediata que si vos andás un cordón verde
con flores amarillas, Ajá. girasoles amarillas, eso significa inmediatamente que son una persona con discapacidad invisible. Lo comenzaron a promover las personas que están en el espectro autista y luego se fue como popularizando cada vez más en las discapacidades invisibles. No hemos logrado con el Instituto Nacional de Migración concretar la iniciativa, pero creo que puede ser una iniciativa que es el simbolismo, alimentar los simbolismos. Claro. Alimentar los simbolismos es muy importante. Por ejemplo, que cada vez más en los diseños gráficos, en las líneas gráficas y todo, se represente a la mujer y su cerebro, o la mujer y ese universo que tenemos en nuestra cabeza, me hace sentir más identificada, me hace sentir más incluida, me hace sentir mejor. Porque también simbolizar las discapacidades invisibles es bien difícil. Sí. Es bien difícil. O sea, yo creo que es más fácil desde el lado de la discriminación y la exclusión, porque siempre sos la loca, la maniática, la neurótica, bipolar, que lo utilizan como un adjetivo para descalificar y para burlarse de la gente, pero que en realidad es mucho más complejo de lo que la gente cree que es ser bipolar. Sí. Entonces, sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, que pueden ser súper lindas. Eso de promover el uso del cordón, de girasoles, de repente de abrir algunos espacios también de conversas, de grupos de autoapoyo, de algunas iniciativas que nos permitan, como te decía, no crear grupos de mujeres bipolares o mujeres con discapacidades psicosociales, sino que hayan mujeres con discapacidades psicosociales y de todas las discapacidades en todos los grupos. Y que haya como suma comprensión acerca de cómo esta persona manifiesta también ¿cómo te diría? Manifiesta su discapacidad, porque siempre hay manifestaciones. Claro. Yo, por ejemplo, soy muy inquieta y tengo que tener siempre cosas en las manos que me hacen tener mayor concentración en lo que estoy haciendo y diciendo, pero siempre tengo que tener cosas en las manos. Y eso lo descubrí con las terapias. Ajá. O sea, porque antes me comía las uñas, me las comía o me arrancaba el pelo. O sea, eran cosas como desde chiquita, comerse las uñas, arrancarse el pelo o rechinar los dientes. Y ahora ya ni me como las uñas, ni me arranco el pelo, ni rechino los dientes. Ahora tengo cosas en las manos, estoy tratando de tener rutinas de sueño muy saludables, rutinas de alimentación lo más saludables posibles también, para ayudar también a que los síntomas y las manifestaciones de tu discapacidad sean menos notorios, sean menos dolorosos también, porque hay mucho dolor, mucho dolor, hay dolor emocional y hay dolor físico, porque yo antes de tener el diagnóstico de bipolaridad, yo pensaba que tenía fibromialgia, porque me dolía tanto el cuerpo, pero me dolía tanto, o sea, me dolía de una manera que no era normal, y yo me di cuenta que en los picos de mis hipomanías, la electricidad de mi cerebro es mayor y esa electricidad fluye por todo mi cuerpo y provoca como pequeñas convulsiones invisibles. Y eso me lo trataron con anticonvulsivos y yo empecé a tomar anticonvulsivos y por arte de magia se me quitó el dolor físico. Porque es una manifestación de mi discapacidad que se convierte en dolor físico. Entonces, solo comencé a tomar anticonvulsivos y se me fue quitando el dolor y empecé a tener mejor calidad de vida. Fui tomando regulares de sueño y podía dormir. Y entonces eso me permitía descansar. Fui tomando antidepresivos y eso me permitía evitar los bajones. Evitar los bajones, sobre todo las crisis y los ciclos de depresión que a veces eran muy largos, muy largos. O sea, creo que en mí, mi discapacidad se manifiesta más por ciclos largos de depresión y ciclos cortos de hipomanía, y eso es súper difícil, porque la condición más inhabilitante dentro del trastorno bipolar
en mi caso particular, porque es que los casos son diferentes, es que las crisis de depresión prácticamente me inhabilitaban, o sea, para hacer casi nada. Entonces, y luego tenía etapas de productividad acelerada de 15 días o un mes, y luego otra vez a mi ciclo de 2-3 meses totalmente deprimida. Entonces, seguir todas esas rutinas, establecerlas, disfrutarlas, después las disfrutas. Al principio yo me quedaba con 5 pastillas en la mano, hasta media hora viéndolas, contemplándolas, pensando si realmente eso era lo que yo quería para mí, tomar medicamentos, y ahora simple y sencillamente tomármelas y seguir. Como parte de una rutina. Como parte de una rutina saludable. Y por ahí va ya como para quizás ir cerrando, eso te iba como a preguntar ¿qué le decís a la gente que de repente ha sido diagnosticada o que está ahí o que se identifica un poco con lo que vos nos has contado? No sé, ¿qué le dirías a estas personas como para empezar, digamos? Fíjate, Ligia, que hay un tema antes de cerrar y de contestarte esa pregunta, y te voy a recordar que me la volvás a decir después, que yo quiero tocar, y es el tema también de la violencia obstétrica que sufrimos las mujeres con discapacidad psicosocial. El año pasado, pues yo cursé un embarazo que era totalmente deseado, pero que realmente no llegó en el tiempo que debía de llegar, porque yo estaba comenzando a reducir mis medicamentos para preparar mi cuerpo para un embarazo, pero era tanta la emoción y el ejercicio de la sexualidad bien vivida, bien disfrutada, que pues salí embarazada y fui la mujer más feliz del mundo, y mi esposo fue el hombre más feliz del mundo cuando yo salí embarazada. Pero lastimosamente, y justamente también por motivos asociados a la discapacidad, porque yo durante todo mi embarazo tuve que seguir tomando medicamentos psiquiátricos, se me dio la alerta explícita, así, concreta, de que era un embarazo totalmente a alto riesgo. Aún así, traté de disfrutarlo, y lastimosamente mi embarazo terminó en muerte fetal, o sea, mi bebé falleció en el vientre. Y me di cuenta de esa otra experiencia que vivimos las mujeres con discapacidad psicosocial, ¿no? Tratar de tener una maternidad deseada, tratar de, cada vez que te tomas un medicamento, sabiendo que estás embarazada y sabiendo las consecuencias que pueden tener en tu bebé, y luego terminar en una situación desafortunada como fue mi caso, pero que ya una vez llegué al momento en el que mi bebé ya había fallecido dentro de mi vientre, encontrarme con tanta violencia obstétrica y tanta discriminación, o la anulación totalmente de mi padecimiento de base al momento de tratarme y al momento de atenderme. Primero busqué atención en el Seguro Social, luego de algunos consejos de mis amigas, sobre todo mis amigas médicas, decidieron que definitivamente yo no podría estar ahí, porque me contaron que el procedimiento para una mujer que tuvo muerte fetal en el Seguro Social es hacerla parir. O sea, es hacerla parir. Wow. Le ponen suero abortivo y tenés que expulsar el feto. Y es algo totalmente traumante. Podés pasar hasta 3 días conectada al suero antes de que realmente el producto salga. O sea, el feto salga. Y mis amigas y mi tribu y mi gente cercana actuó de manera súper rápida. Estoy muy agradecida con mis compañeros de trabajo. Actuaron de una manera sumamente veloz. No estuve ni 1 hora en el Seguro Social cuando me fueron a sacar y me dijeron: no vamos a permitir que te hagan eso. Ya sabemos cuál es el protocolo de atención a las mujeres que tienen muerte fetal y no lo vamos a permitir. Y me llevaron a una institución privada donde me hicieron una cesárea de emergencia y fue rápido, fue saludable. La curación, pues todavía estoy en ese proceso de curación. Yo creo que la curación física es la más fácil. La curación emocional de lo que vivís y de lo que pasa siendo una mujer con discapacidad que vive una muerte fetal, una pérdida, es muy difícil. Es muy difícil. Y es algo que yo lo quiero comentar porque sé que hay muchas mujeres con discapacidades psicosociales tomando medicamentos psiquiátricos que quieren ser mamás. Entonces, mi consejo es:
háganle caso a sus psiquiatras, háganle caso a sus terapeutas y den siempre un tiempo de desintoxicación antes de experimentar el embarazo para evitar lo que a mí me sucedió en este caso. Y bueno, yo creo que lo había mencionado antes, igual te lo digo por acá, ¿verdad? Lamento mucho porque bueno, ya de por sí es un proceso muy difícil y vivirlo de repente, tener que ir a un lugar y luego moverte a otro lugar. Por suerte, pues como vos decís, tenía gente, estas redes de apoyo que son tan importantes, ¿verdad? Que actuó rápido y me hizo también pensar en esto, en cómo, porque lo he escuchado también lastimosamente, en cómo a veces la gente dice que ciertas personas, por ejemplo, como las personas con discapacidad, bueno, quizás no lo dicen con ese nombre, ¿verdad? Pero que no pueden ejercer una maternidad, que no deberían ejercer una maternidad. Y quizás por eso también probablemente no hay mucha información o de cómo hacerlo, ¿verdad? De cómo equilibrar, no sé, o cómo hacer este proceso sin separarlo, o sea, sin decir, ahorita solo está viviendo este proceso como una mujer embarazada, pero sin tomar en cuenta que también hay una enfermedad de base y que hay que diferenciar el tratamiento que le van a dar a otra persona. Sí. Es bien difícil porque si te dicen que tenés un embarazo de alto riesgo, tendrías que tener un monitoreo de semana a semana. Y en mi caso, mi monitoreo, que era público también, o sea, realmente, y también yo pagaba un monitoreo privado, porque no confiaba tampoco en la institucionalidad pública, en los servicios de salud. Entonces, me hicieron también caer en cuenta de eso que decís, o sea, la importancia de permitir que las mujeres con discapacidad vivamos maternidades saludables, que tengamos acceso a todos los tratamientos que permitan prepararnos para el embarazo y prevenir la pérdida de los embarazos deseados. O sea, cuando los embarazos no son deseados, cuando son producto de violencia sexual, definitivamente las mujeres deberían de tener acceso, en primer lugar, a una pastilla anticonceptiva de emergencia y en un segundo lugar una interrupción inmediata del embarazo, porque las maternidades son muy complejas. Las maternidades de las mujeres con discapacidad son más complejas y las maternidades de las mujeres con discapacidad psicosocial, además de que son complejas, son sumamente cuestionadas. Sí. Sumamente cuestionadas. Yo realmente agradezco mucho y lo voy a decir a la doctora Clara López, a su esposo, José Carlos, que me acompañaron de manera, o sea, yo sé que entregada, desinteresada en ese proceso y no permitieran que viviera una experiencia obstétrica que me traumara más o que me volviera a hacer desequilibrarme completamente en todo lo que he construido durante todos estos años de terapia. Entonces creo que les agradezco a ellos, al resto de mis compañeros de trabajo y a mi familia y a mi esposo, sobre todo a mi esposo que está ahí, que sigue ahí y que nos acompañamos juntos en ese dolor, porque es un dolor inmenso, es un dolor inmenso. Yo creo que si yo no estuviese en terapia y eso me hubiese pasado, eso me hubiese destruido y me hubiese hecho añicos por completo. Ni siquiera sé cómo lo pudiese sobrellevar, pero afortunadamente mi red de apoyo, pero sobre todo mis terapeutas están ahí. Qué bueno, mira, qué bueno esa parte porque también es como este recordatorio también de cómo puede cambiar, porque es decir, entras a un tratamiento, tenés terapia y todo, pero obviamente pueden pasar cosas, o sea, cosas que son a veces prevenibles, otras que no, en tu vida y cómo también estar adherida a ese proceso te ayuda a manejarlas de una forma, de una mejor forma a la que, como vos decís, qué pasa con todas estas mujeres que de repente, o estas personas, pues que de repente pasan por estos procesos y que no han tenido, ¿verdad? Quizás entran en esos colapsos que a veces se vuelven más difíciles. No, y pueden terminar en la muerte, digámoslo así, pueden terminar en la muerte, o sea, definitivamente. Yo tengo un compromiso conmigo misma, he coqueteado muchísimo con la muerte durante muchísimos años, pero tengo un compromiso conmigo misma de mantenerme viva y de ayudar a otras compañeras también a mantenerse vivas y que a la vez ellas me ayuden a mí también a hacerlo. No es fácil, es la primera vez que hablo públicamente de todo lo que he hablado el día de hoy y definitivamente tenía que ser en este lugar y tenía que ser con vos. Gracias, no sabes cómo agradezco la confianza, me siento como no sé, honrada, yo creo, de poder
o sea, de tener esta oportunidad y que vos pues tengas la confianza de hacerlo y pues que vos sabes que la idea de este espacio también es como que o sea, como que la gente escucha estas cosas y les sirva, pues, o sea, esa es la idea. Busquen un camino, ya sea que se identifique, que conozcan a alguien, pero que haya más información de la que no estamos ¿Y qué le digo a las mujeres? Ajá. ¿Cuál es el consejo? Bueno, a todas las personas con discapacidades psicosociales, tanto que han sido diagnosticadas como que no, pero que hay sospechas. ¿Qué le digo a todas esas personas? En primer lugar, que no están mal, o sea, que no son personas anormales, que no son personas raras, que solo son personas que están teniendo una condición de salud como cualquier otra, que si pueden se acerquen a los establecimientos públicos, si es la única alternativa que tienen, acérquense, insistan, demanden la atención, demándenla, o sea, pídanla, exijan que hayan consultorios psicológicos, consultorios psiquiátricos en sus comunidades. Pues, organícense, busquen otros referentes de sus discapacidades psicosociales, de sus tipos de trastorno, comuníquense con otras personas que lo tienen, comiencen a formar círculos de apoyo, de acompañarse, de comprenderse, infórmense. Yo creo que ahora las tecnologías nos ponen en la mano un celular con acceso a datos, internet, y aprovechemos lo mejor, leamos más, aprendamos más, sigamos canales. Si no tenemos cómo pagar terapias, escuchemos podcasts que nos regalan herramientas como Esa ha sido también otras cosas que yo hago mucho. Amo los podcasts para escucharlos de otras personas. Es la primera vez que estoy participando en uno. Pero decirles a las mujeres, organícense, acuérdense, comiencen a exigir todos los derechos de todas las personas con discapacidad, pero específicamente de las personas con discapacidad psicosocial. Honduras es un país muy violento, y producto de la violencia hay mucho estrés postraumático. Y de esos estrés postraumáticos generalmente se vienen derivando otras condiciones de salud mental que pueden ser graves y que pueden ser incapacitantes. Entonces, comenzar a estudiarlas, comenzar a reconocerlas. La academia tiene que poner la mirada en el estudio de las discapacidades en general, porque hay muy poco sobre discapacidad general en la academia, y discapacidades psicosociales de manera específica, con metodologías de investigación, acción, participación que permitan aprender, escuchar, compartir y generar propuestas de cambio. Sí, bueno, tocaste algo ahí súper importante también desde la academia y el enfoque de derechos humanos que también lo habías mencionado antes. Hay una frase que a mí me encanta de un psicólogo que quizás a alguna gente no le gusta mucho, pero que habla de esto, bueno, dice como aprender o dominar todas las prácticas o todos los métodos, pero cuando te acerques a una persona, sé solo otra alma humana. Y me parece que eso es como debería ser el principio para cualquier tipo de atención que brindamos y que tiene que ver con los derechos humanos, ¿verdad? Ya puestos como un nombre técnico, que probablemente se deja de lado también, y ahí yo le agrego esa parte aparte de la mejora en los sistemas de salud, también de cómo nos formamos, digamos, en estas temáticas y de la atención, porque también escucho gente que le tiene mucho temor a ir a incluso un psicólogo o una psicóloga privada porque dice no sé con qué me voy a encontrar por malas experiencias, ¿verdad? Entonces, también eso bueno, no sé, te vuelvo a agradecer, igual si tenés algo más que quieras agregar. No, fíjate que hay dos frases que yo utilizo mucho en todas las conversas, las charlas, las exposiciones que tengo, donde tengo que hablar de discapacidad. Los lugares donde hablo de mi discapacidad son lugares muy privados, muy reducidos. Esa es la primera vez, lo repito, que estoy haciendo de manera pública. Pero de manera general hay dos frases que son muy poderosas para mí. Y la primera se acuña en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que lo hemos modificado las mujeres en Honduras y decimos, pero las mujeres en general, nada sobre nosotras sin nosotras. O sea, que no empecemos a pensar ni política pública, ni diseño de planes y programas y proyectos y cosas, si no nos incluyen desde el diseño.
a las Sí. mujeres, Ujú. porque somos nosotras las que vivimos, somos nosotras las que sabemos toda la experiencia que venimos cargando, como te decía, repitiendo rapidito, desde el primer diagnóstico, desde la búsqueda del diagnóstico adecuado, desde el duelo, la aceptación y finalmente desear si quieres ser una persona pública o privada, Ujú. todo eso. Y la otra frase que me gusta muchísimo es del Ejército Zapatista para la Liberación Nacional y que creo que es muy inclusivo, creo que es la frase más inclusiva que he encontrado en todo el mundo y siempre la predico y es: tenemos que trabajar por un mundo donde quepan muchos mundos. Qué lindo. Ya no quiero decir nada ahorita, me parece hermosa esa frase. Y bueno, muchas gracias. Gracias A vos. Recordá compartir este episodio con aquellas personas a las que consideres les podría gustar o les podría ser de utilidad escuchar esta información.